Listo. Dice, Periquín aceptó el cambio. A ver, aquí, ya listo, ya se activó Luis. Ya, entonces, ¿qué les decía, verdad? Braulio, ¿qué le dio, con quién se encontró el niño en el camino? ¿Con quién? ¿Con un quién? No te escucho, mi amor. ¿Con quién un señor? Ya, ¿qué pasó? ¿Qué conversación tuvieron ahí los dos? El señor tenía unas habichuelas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron allí? Intercambiaron las cosas. Ya, las intercambiaron. ¿Qué le dio el señor? ¿Qué le dio el señor Ruiz? Le dio habichuelas mágicas. Habichuelas por la vaca. Por la vaca. El niño le dio la vaca y el señor le dio las habichuelas. Vamos a ver qué pasó, ¿ya? Al día siguiente, a ver, Periquín aceptó el cambio y volvió muy contento a su casa con la bolsa de habichuelas. Su madre, déjeme, a ver, no hable Braulio, está en clase Braulio. Usted hable e interrumpe la clase, mi amor. No, no es Braulio, déjeme ver quién es. Está Ismael, ya, no hagan bulla porque si no, déjenme mutear, los voy a mutear. Ya, eso. Listo. Dice, Periquín aceptó el cambio y volvió muy contento a su casa con la bolsa de habichuelas. Su madre, disgustada, se puso a llorar. Contrariada, ella cogió las habichuelas y las arrojó a la tierra. Al día siguiente, cuando Periquín se levantó, fue grande su sorpresa al abrir la ventana y notar que las habichuelas habían crecido tanto que sus ramas se perdían de vista hacia el cielo. Sin pensar dos veces, Periquín trepó por la ventana y subió lo más alto que pudo, por encima de las nubes. Allí encontró un país desconocido. En ese país había un castillo en donde vivía un malvado gigante. Periquín había escuchado de él, o sea, del gigante, porque a muchas personas, aquí está Periquín cambiando la vaquita, les había arrebatado sus pertenencias. Pregunto, Luis, ¿a quién había arrebatado sus pertenencias? ¿Quién había arrebatado sus pertenencias a las personas? El gigante. El gigante, ¿verdad? Era un hombre muy malo. El gigante acostumbraba a quitarle las cosas, sobre todo a las personas más pobres. Periquín, con mucho temor, entró en el castillo y vio al gigante. Tenía una gallina que ponía huevos de oro. Cada vez que le ordenaban, o sea, le decía a la gallina, pon los huevos, y la gallina ponía los huevos de oro, ¿ya? Periquín pensó que con aquella gallina, él y su mamá podían tener dinero para comprar comida. Esperó que el gigante se durmiera y muy despacito se llevó la gallina y llegó a las ramas de las habichuelas. Y descolgándose tocó el suelo y volvió a la cabaña. Su madre se puso muy contenta. ¿Por qué se puso contenta la mamá, Dylan? Dylan, ¿por qué se puso contenta la mamá? Dylan. Creo que se le quedó para congelada la... Que Periquín Tiene problemas con el internet, creo, Dylan. Luis. A ver, no, Braulio. ¿Por qué se puso contenta la mamá? ¿Por qué se puso contenta la mamá de Periquín? Por los huevos de oro. Por la gallina que ponía huevos de oro. Muy bien, porque él trajo una gallina que ponía huevos de oro. ¿Cuándo ponía huevitos de oro la gallina? Cuando le ordenaban. Ya, muy bien. Dice, listo. Listo, ¿dónde me quedé? Ya. Periquín pensó que con aquella gallina él y su mamá podrían tener dinero para comprar comida. Esperó que el gigante se durmiera y muy despacito se llevó a la gallina. Llegó a las ramas de las habichuelas y descolgándose, tocó el suelo y volvió a la cabaña. Su madre se puso muy contenta con los huevos que ponía la gallina. Los dos vivieron tranquilos por mucho tiempo, hasta que la gallina murió. Entonces, Periquín trepó otra vez por la planta y volvió al castillo. Escondido detrás de una cortina, puso a observar cómo el gigante contaba las monedas de oro.
que sacaba de un bolsón de cuero. Aquí nos encontramos con otra situación. Ya la gallina de oro no estaba. Mire lo que, presten mucha atención. Escondido detrás de la cortina, pudo observar cómo el gigante contaba las monedas de oro que sacaba de un bolsón de cuero. En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín a coger el bolsón de cuero y se echó a correr hacia la planta y luego hasta su casa. Con las monedas de oro, Periquín y su mamá tuvieron dinero para vivir mucho tiempo. Entonces, pregunto, Luis, ¿qué fue lo segundo que Periquín trajo del castillo del gigante a su casa? Primero fue la gallina con los huevos de oro. Segundo, ¿qué fue lo que trajo? Un bolso de cuero que tenía monedas de oro. Muy bien, perfecto. Un día el bolsón de cuero quedó completamente vacío y Periquín escaló otra vez las ramas. No, déjeme seguir. Las ramas de la planta para ir al castillo del gigante. En esta ocasión vio al gigante guardar una cajita en un cajón. Cada vez que se levantaba la tapa, dejaban caer una moneda de oro. Cuando el gigante salió de la habitación, el niño tomó la cajita prodigiosa y se la guardó. Desde su escondite, Periquín vio que el gigante se tumbaba en un sofá, mientras un arpa tocaba sola sin que la mano alguna rozara sus cuerdas. Mire, después de que Periquín vio que la cajita asombrosa o prodigiosa, ¿verdad? A lo que usted le abría, tiraba dinero, monedas de oro, él vio un objeto más, aparte de la cajita. ¿Cuál fue ese objeto, Félix? Félix, ¿por qué tiene desactivada la cámara? ¿Tiene problemas con la internet? Félix. Félix a la 1. Félix a las 2. ¿Qué pasó, Félix? ¿Por qué usted está en clase y debe estar acá atento? Pregunto, Félix. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? Dígame. Félix. Tengo lento el internet. Sí, mi amor, ya me di cuenta, por eso no le hago preguntas a usted. Ahorita estoy con Félix. Tranquilo, mi amor. Félix. ¿Qué encontró luego después de que se llevó la bolsita con las monedas de oro, se le terminó el dinero y después que subió a ver al castillo? ¿Qué fue lo que vio Periquín? Ismael. La cajita. ¿Qué contenía la cajita? Moneda. ¿Monedas de qué? De oro. Ya, luego, ¿qué vio? Después de la cajita, ¿qué vio Periquín? ¿Viste que no estás atento? Desactiva la cámara, tú debes estar concentrada. El arpa, una arpa mágica, que solita mismo, sin que nadie la entone, ¿verdad? Solita entonaba notas musicales, ¿verdad? En cuanto el gigante salió de la habitación, el niño tomó la cajita. Bueno, eso ya leímos, ¿verdad? Dice, Periquín vio que el gigante se tumbaba en un sofá mientras el arpa tocaba sola, sin que mano alguna rozara sus cuerdas. Sonaba muy preciosa música. El gigante escuchaba atento la melodía y poco a poco fue cayendo en sueño. Periquín aprovechó la ocasión para coger el arpa y echar a correr. Pero el arpa estaba encantada y al ser tomada por Periquín empezó a gritar. Señor amo! ¡Despierte usted! ¡Me roban! El gigante despertó con un salto, vio lo que ocurría y salió en persecución de Periquín. Retumbaban las espaldas del niño los pasos del gigante cuando ya sujeto a las ramas empezó a bajar. Periquín se daba mucha prisa. Descubrió que el gigante también descendía hacia él. No había tiempo. No había tiempo que perder. Periquín gritó a su madre que estaba en casa preparando la comida. ¡Madre! ¡Tráigame el hacha enseguida! ¡Que me persigue el gigante! Acudió la madre con el hacha. Periquín, de un certero golpe, cortó el tronco de la habichuela. Traten de ubicarse en un lugar donde no haga mucho ruido, porque escucho los ruidos. Yo voy a mutearlos, ¿ya?
Acudió la madre con el hacha y Periquín de un certero golpe cortó el tronco de la habichuela. Al caer el gigante se estrelló y pagó así sus fechorías. Periquín y su madre vivieron felices con el producto de la cajita que, al abrirse, dejaba caer una moneda de oro. Listo, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Quiero que ustedes trabajen, aquí dice la pregunta, Periquín subió por la planta 3 veces. Escribo lo más importante de cada incursión. Periquín subió 3 veces al castillo. En cada subida, ¿verdad? Él traía algo interesante. Usted solamente me va a poner lo más importante. Si subida 1, ¿qué trajo en la subida 1? Escríbalo en una frase. Subida 2, ¿qué trajo después de la subida 2? Y luego en la subida 3. Lo más importante de la historia que acabé de contar. Luego dice, escribo las razones por las que el texto, Las habichuelas mágicas, es un cuento de hadas. Pregunto, Luis, ¿por qué las habichuelas mágicas es un cuento de hadas? ¿Por qué cree usted que las habichuelas mágicas es un cuento de hadas? Luis, activa el micrófono. Jaime, es la basura, por favor, sácate la basura. Luis. A ver, ¿por qué Luis, atento Luis, cuidado, dice, escribo las razones por las que el texto, Las habichuelas mágicas, es un cuento de hadas? ¿Por qué tú crees que Las habichuelas mágicas es un cuento de hadas? Dame. Porque no es de verdad. Porque los hechos que allí se relatan no son verdad, son ficticios, son irreales. En los cuentos hay hechos reales y también se cuentan hechos imaginarios, hechos ficticios. Entonces la razón es que no es un cuento de hadas porque se relata hechos de fantasía, porque no existen las habichuelas mágicas que crece el árbol y encuentra oro, una gallina de oro. Jamás se ha escuchado eso, ¿verdad? Entonces por eso es un cuento de hadas. Luego aquí dice, escribo el diálogo entre Periquín y el señor de las habichuelas. Usted que va a escribir lo que el señor le decía a Periquín. Y acá va a escribir lo que el niño le decía al señor. Vamos a ver un ejemplo para que yo sepa qué usted va a hacer en casa. Vamos, Braulio. Déjeme desactivar el micrófono, Luis, que hace mucho. Braulio, ¿qué tú crees que le dijo el señor? Recuerda la historia. ¿Qué le dijo el señor al niño? Que le cambie la vaca por las habichuelas. Ya, usted le va a decir, va a escribir esto en esta parte. Luego, vamos a Ismael. Ismael, ¿qué le dijo al niño? ¿Qué usted cree que le dijo al niño? Escribe en estas líneas lo que usted cree que el niño le dijo. Vamos. Vamos, Ismael. Rápido, Ismael. Activa el micrófono. Recién estamos en la lectura. Todavía nos falta explicar el contenido, ¿ya? Vamos, Luis. Que le daba las habichuelas mágicas por la vaca. Ah, muy bien, listo, que aceptaba el cambio, ¿verdad? De las habichuelas por la vaca. Perfecto. Esta página la va a realizar hoy día en su casa. Adicional a eso, niños, ustedes me van a enviar en un audio, la lectura de esta lectura. Aquí está el resumen de las habichuelas mágicas, ¿verdad? La misma lectura, pero con otra versión. Usted la va a leer. Braulio va a leer el primero y segundo párrafo, me lo va a mandar en un audio. Aquí lo voy a escribir para saber qué es lo que yo les mandé a cada uno de ustedes. Braulio, el primero y el segundo párrafo. Dylan, el tercero y el cuarto párrafo. Ya, vamos. 1, 2, 3, 4. Espérenme un ratito. Ismael, los dos, los últimos párrafos, ¿verdad? Que ya son pequeñitos. Quinto, sexto y séptimo párrafo, ¿verdad? Los 3 últimos párrafos. Dylan, Ismael dije, ¿verdad? Ismael, los últimos 3 párrafos que son pequeñitos. Me falta, Luis, ¿verdad? Luis, primero y segundo párrafo, Luis. ¿Qué más? Me van a enviar esa lectura hecha por... Escuche lo que voy a decir. Yo no sé cómo pueden escuchar clases con tanta bulla. Sí se escucha bastante bulla desde casa. Yo ya les dije a ustedes en las normas de las clases virtuales
que ustedes debían buscar un lugar claro, iluminado, tranquilo, y yo estoy viendo que hay demasiada bulla en casa, no sé cómo pueden ustedes concentrarse así. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Ustedes yo les mando a leer cada uno 2 párrafos, ¿verdad? Solamente al último estudiante 3 párrafos son pequeños. Pero eso no quiere decir que usted no va a leer toda la historia. Usted va a leer toda la historia en su casa. Sus mamás le van a poner a leer para que usted practique la lectura. Pero para mandarme a mí, para yo saber cómo están leyendo, cómo va el proceso de la lectura en ustedes, me van a enviar los párrafos que yo les acabé de enviar a cada uno. Acá los anoté para yo revisar si realmente están los 2 párrafos, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir, porque esto lo vamos a trabajar el día jueves, yo lo explico el día jueves, voy a dejar de compartir aquí. Y vamos a compartir el documento, que es lo que nos tocaba ver en esta mañana, ¿ya? Ya, listo. Nosotros vamos a ver hoy lo que es el cuento, niños, lo que es el cuento, perdón un ratito, ahí. Dice, contando cuentos aprendo. Voy a preguntarle, Braulio, ¿a usted le gustan los cuentos? ¿Le gustan los cuentos a usted? Sí. ¿Cuál es su cuento preferido? Braulio, no puedes caminar mientras estás en clase. Usted debe estar en un solo lugar sentadito, no puede estar haciendo lo que está haciendo. ¿Ya cuántas veces le he llamado la atención por esa misma situación? Es que se está descargando el teléfono. Tienes que tenerlo cargado. Tienes que tenerlo cargado para la clase, para que no estés en ese movimiento. Listo. ¿Cuál es tu cuento preferido, Braulio? El de los animales. ¿Cuáles? No he escuchado un cuento de los animales. ¿Cuáles específicamente? ¿No tienes un cuento? De los animales de la selva. Los animales de la selva, así se titula el cuento. Ya, listo. Vamos ahora sí a preguntar. Luis, ¿usted conoce de cuántas partes se conforma o se estructura un cuento? ¿Sabe cuáles son las partes de un cuento? Si yo le mandaría a escribir a usted, ¿cómo usted se guiaría? Todo texto tiene una estructura y el cuento también lo tiene. ¿Sabe usted cuál es la estructura del cuento? Si no lo sabe, no hay ningún problema. Usted me dice, licenciada, no lo sé. Porque hoy lo va a aprender. Consta de 3 partes. ¿Cuáles son, Luis? Ya, listo, no hay problema. No hay problema. Hoy lo vamos a aprender. Dylan, ¿sabe usted a qué tipo de género pertenecen los cuentos? Dylan tiene, creo que, problemas con la internet. Listo, vamos con Ismael. Ismael, ¿sabe usted a qué tipo de género pertenecen los cuentos? ¿Qué tipo de textos serán los cuentos? Informativos, instructivos, narrativos, literarios. ¿Qué tipo de textos serán? Ismael, no te puedo escuchar porque tienes desactivado el micrófono. Informativo. Ah, los cuentos nos informan. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a verlo más adelante. Listo. Vamos con las preguntas. Vamos a observar la ilustración de la portada de un cuento, ¿verdad? De una historia. Y me va a decir usted de qué se trata. A ver, observe allí unos segundos y luego pregunto. Listo. Dylan, ya, ahora sí me escuchas, Dylan. Dylan. Creo que Sí. está. Ya, a ver, vamos, Luis. Vamos, ya, usted ya observó la imagen, ¿verdad? ¿De qué observa en esa imagen? ¿Ah? A ver, cuando usted termine de hablar, debe desactivar su micrófono para que no se escuche la bulla de casa, ¿ya? Luis, ¿de qué se trata a ver, ¿qué observó usted aquí en la imagen? Una niña que está comiendo comida chatarra. Ya, seguro que está comiendo comida chatarra. Yo le veo leche, cereales, frutas, y esto no es comida chatarra. Ya, te hago una pregunta. Te hago una pregunta, Luis, ¿cuáles hortalizas y verduras contienen azúcares?
¿Cuál es la comida chatarra? No, escucha la pregunta. ¿Cuáles hortalizas y verduras contienen azúcar? ¿Cuáles son? Las frutas. Hortalizas. Verduras y hortalizas. Verduras y Por ejemplo, hortalizas. el pepino, nabo, la col. ¿No sabes? Estas preguntas son preguntas previas, así que no se preocupen. Son preguntas, a ver, para indagar sus conocimientos previos. Para indagar su conocimiento previo. En este caso, las frutas, ¿cuáles tienen azúcares? Su dulce natural. El pepino. En las frutas. Naranja. La sandía, el melón. La verdad es dulcecita, aunque a veces hoy en día ya las frutas como que no tienen su contacto química, ya no tienen ese dulcecito natural, ¿verdad? La papaya, el mango, muy bien. ¿Y de las verduras? ¿El tomatito será dulce? No. No tiene dulce. ¿Sí? A veces sí. A veces sí, ¿verdad? Entonces, muy bien. El pepino, ¿se tendrá dulcecito el pepino? Azúcares. Yo pienso que el pepino no. No. Muy bien, las verduras. En este caso, yo conozco esas que son larguitas, las conozco como verduras. También no tienen azúcares, ¿verdad? Muy bien. Otra pregunta. ¿Sabes qué clase de beneficios, perdón, se me pasó? ¿Sabes qué clase de beneficios nos brindan las frutas? Vamos a ver si se ve. La piña. A ver, escuche la pregunta. ¿Sabes qué clase de beneficios nos brindan las frutas? Ismael. ¿Qué beneficios aporta tu cuerpo a las frutas? Si tú comes frutas, ¿qué beneficios aporta tu cuerpo? Vitamina. Vitaminas, minerales, muy bien. Listo. ¿Qué otro título le pondría a usted a la lectura? Si vamos a suponer aquí dice, aquí no le he puesto, se me ha olvidado de poner el título, ¿verdad? Aquí dice, el desayuno que rompe el ayuno. Si yo te pongo el título, el desayuno que rompe el ayuno, ¿de qué se trataría la historia? El desayuno que rompe el ayuno. ¿De qué se trataría la historia? El desayuno que rompe el ayuno. De la fruta. Mire el desayuno. Mire el desayuno, ¿verdad? Si tú estás en ayuno y ves todos estos alimentos aquí, ¿verdad? ¿De qué usted cree que trataría la historia? El desayuno que rompe. El ayuno es cuando tú no comes. Cuando tú te decides no comer, ¿verdad? Y estar ahí sin comer, ¿verdad? Pero luego dice el desayuno que rompe el ayuno. ¿De qué tratará la historia, verdad? De repente la historia puede tratar, ¿verdad?, de los alimentos que son nutritivos, como los podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad? Alimentos, pues, que hacen, pues, que nosotros de repente rompamos esa dieta, por lo delicioso y nutritivo que se ve, y no podemos dejar de comer, de codiciarlo y querer comerlo, ¿verdad? De repente, porque dice el desayuno que rompe ayuno, ¿verdad? Ya no estoy en ayuno, veo el desayuno y quiero comerlo, ¿verdad? De repente puedo decir que se puede tratar la historia de eso. Y podemos decir muchas cosas más partiendo del título y partiendo de lo que estoy observando. Un delicioso desayuno nadie se puede resistir, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. A medida que avancemos en la lectura de formular preguntas, eso ya lo hicimos. No lo hemos hecho con la lectura de aquí porque quería que ustedes trabajen en el texto, ¿verdad? Para poder ayudar con la lectura del texto. Entonces, por eso hoy no vamos a alcanzar a hacer esta lectura. Dice aquí, ya listo, preguntas sobre la lectura, también ya lo hicimos en clase, ya lo hicimos con las habichuelas mágicas. Ahora vamos a trabajar. De acuerdo a lo que usted ve en esta imagen, vamos a hacer la rutina del pensamiento. ¿Por qué voy a trabajar esta rutina dentro de clase? Porque cada que la envío no me la manda de manera correcta. Usted aquí en Veo, usted simplemente va a poner todo lo que usted observa. Como usted está en clase, ¿verdad? Como usted ya está en cuarto, perdón, usted debe trabajar con una pregunta más. Con respuestas como más
de adulto, ¿verdad? Ya no una respuesta como niño, veo una uva, veo un tomate, no, ya de esa manera no, ¿verdad? Vamos a tratar de contestar como ya niños de cuarto grado. Por ejemplo, si yo veo aquí algunos tipos de alimentos, ¿yo qué podría decir que observo? Vamos a preguntarle a Luis. Luis, ¿qué usted observa aquí en la imagen? ¿Qué ve? Veo la leche, el cereal, el pan y las frutas. Ya, ¿usted cómo me respondería como un niño de cuarto grado, según lo que usted aprendió en la pirámide nutricional? ¿Qué tipos de alimentos observa allí? Por ejemplo, se miran, ¿yo qué veo? Veo carbohidratos, veo cereales. En este caso, los carbohidratos están dentro de los cereales, ¿verdad? ¿Qué ve usted allí? Dígame en una sola palabra para no mencionar imagen por imagen. Lácteos. ¿Qué ve usted allí? Lácteos. Lácteos. Muy bien. Lácteos. Vamos, Dylan. ¿Qué más ve usted? Frutos secos. Frutos secos. ¿Ya? Frutos secos. Ay, no me puedes reír. Mire de qué manera usted lo va a hacer. Frutos secos. Cereales. Muy bien. Cereales. ¿Qué más ves, Ismael? No le voy a poner aquí el puntito porque no sé, no me coge la tilde, no sé por qué. Listo. Vamos, ¿qué más ves, Ismael? Ismael. Contiene vitamina, pero no vemos vitaminas en específico, ¿verdad? ¿Qué más ve usted, Ismael? Ya mencionaron los lácteos, los cereales. ¿Qué más nos falta allí? Las verduras. No hay verduras. Ismael. Jaime, revísate la página, please. Ismael, ¿qué más ves allí, Ismael? Solamente es cuestión de ver y responder. ¿Qué más ves ahí, Ismael? Señorita, no puedo ver la hoja. ¿Está aquí en la pantalla, Ismael? Si no tienes la hoja, está en la pantalla. En la pantalla está la imagen. Ismael, si no tienes la hoja, está la pantalla. En la pantalla puedes ver. Ya mencionaron los lácteos, los cereales. ¿Qué más te falta? Leche, cereales. A ver, díganle a Ismael. No sé si Ismael no alcanza a ver. No podría saberlo. Dice Cereales. ya están los cereales. Frutas. Aquí, frutas. Pan. Aquí están las frutas, Ismael. Leche. No. Un ratito, ya. Así desordenado no. A ver. Ismael, aquí están las frutas, mira, ¿eh? Ya, listo. Vamos a continuar ya para terminar. Cuando ustedes se demoran en contestar, el tiempo se me va. Y mire que ya prácticamente hemos vuelto a entrar al Zoom. Déjeme que no puedo cogerme el borrador para borrar aquí, porque luego estas letritas no me quiere coger el borrador. Ya, listo. Miren acá. Aquí está el concepto de lo que es el cuento. El cuento es una narración breve, una narración corta de hechos imaginarios, ¿verdad? No siempre todo es real lo que dice un cuento. De hechos imaginarios protagonizados por un grupo reducido de personajes, ¿verdad? En un cuento siempre hay un grupo de personajes. Unos hacen de personajes principales, que son los que aparecen al principio de la historia hasta el final de la historia. Entonces, cuando yo le diga, mencióneme los personajes principales, los protagonistas, ustedes saben que son los personajes que más aparecen en la historia, ¿verdad? Los personajes secundarios siempre aparecen una o dos veces, ¿verdad? Entonces, dice, hay varios tipos de cuentos. Hay cuentos populares, hay cuentos de hadas, como el que aprendimos, el que leímos ahorita, ¿verdad? Hay cuentos de fantasías, hay cuentos de misterios, cuentos de terror, ¿verdad? Entonces, cuando le pregunten a ustedes cuántos tipos de cuentos conocen, usted puede decir de fantasía, de cuentos de hadas, cuentos de terror, ¿verdad?
Todos esos tipos de cuentos existen. Ahora, ¿qué es un cuento? Es un relato breve, un relato corto. Y pertenece al género narrativo, no informativo. Narrativo, al género narrativo. Aquí tenemos las páginas que tenemos que realizar, ya las leímos, usted también tiene que leer el resumen. Y luego tenemos aquí, antes les preguntaba cuáles son las partes del cuento. Dentro de las partes del cuento tenemos el título. El título en un cuento siempre debe ser llamativo. Siempre debe llamar la atención al lector, ¿verdad? Que el lector solamente con leer el título pueda querer leer la historia. Hay títulos que no son muy interesantes y como que no da ganitas de leerlos, ¿verdad? Pero hay títulos tan interesantes, tan llamativos que me dan ganas de leer ese cuento. Entonces, una de las partes del cuento sería el título. Empezamos, partimos por el título. Luego viene el inicio. En el inicio se presentan los personajes, como dice aquí, es el principio de la historia. Aquí es cuando ocurre la historia. ¿Dónde ocurre? ¿Y a quiénes le ocurre? Primero, ¿dónde ocurre? Un lugar. ¿Cuándo ocurre? El tiempo, la mañana, al amanecer, al atardecer, al anochecer. ¿Cuándo ocurre? ¿A quién le ocurre? Personajes. ¿A quién le ocurren los hechos? A los personajes. Entonces, en el inicio usted presenta a los personajes, ¿verdad? Y los escenarios. ¿A qué me refiero de escenarios? Me refiero a los lugares donde los personajes accionan, realizan acciones, ¿verdad? Como ustedes podían ver en el cuento de las habichuelas. Aparecía Pepito con su mamá, ¿verdad? Donde ellos estaban, decía que se encontraban en una caverna, creo que, no era caverna, era ¿alguien me recuerda? Una cabaña ubicada en el bosque, ¿sí se da cuenta? Menciona el lugar donde están los personajes. ¿Cuándo ocurre? En la mañana, en la tarde o en la noche, como les digo, amanecer, atardecer o anochecer. ¿Dónde ocurre? El lugar. Entonces, así empieza la historia, contando todo eso, cuándo, cómo y dónde ocurre. Conflicto o nudo. El conflicto son los problemas a los que los personajes se enfrentan. Aquí dice, es la situación del problema, el centro del cuento, es lo que más nos llama la atención en el cuento, ¿verdad? Donde hay problemas, donde hay conflicto, uno quiere saber qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, el conflicto se refiere a los problemas que se enfrentan los personajes en el cuento. El desarrollo son las acciones que desarrollan los personajes para solucionar el conflicto, ¿verdad? Y ya el desenlace es la resolución, el final de la historia. Aquí en el desenlace ya se solucionan los problemas, ¿verdad? Y hoy los personajes quedan felices para siempre, como lo fue en las habichuelas mágicas, ¿verdad? El niño, ¿verdad? Periquín cortó el árbol, ¿verdad? La mamá cogieron la cajita que tenía monedas de oro y vivieron felices con la mamá. Ese sería ya el desenlace, ¿verdad? El desenlace, el final del cuento. Ahora aquí vamos a trabajar con la lectura, niños. Vamos a buscar vocabularios de palabras que no conozco de la lectura. Usted me va a leer el cuento y me va a subrayar las palabras que a usted le resultan desconocidas, ¿verdad? Y usted me va a poner aquí, ¿verdad? De repente las palabras donde dice vocabulario, me va a poner las palabras que a usted de repente le llame la atención y me pone la sinonimia y la antonimia. ¿Qué son los sinónimos? ¿Verdad? Ya lo había mencionado en otras clases anteriores. Los sinónimos son aquellas palabras que se parecen. ¿Qué se parecen, verdad, a la palabra? Por ejemplo, cabaña, un sinónimo, algo que se parezca a la cabaña, sería la choza, ¿verdad? Ahora, la antonimia, algo contrario. Si usted encuentra los antónimos, los pone, si no los encuentra, está bien. Acá lo vamos a solucionar. Entonces va a poner las palabras que usted le llame la atención y va a buscar el sinónimo y el antónimo. Una palabra que tenga parecido. Dice que los sinónimos es, aunque su escritura sea diferente, porque mira aquí, cabaña se escribe de manera diferente que choza, pero su significado es igual, es el mismo. Quiere decir lo mismo. Y luego la antonimia es una palabra que signifique lo contrario a la palabra anterior, ¿verdad? Lo contrario. Es lo contrario al sinónimo. Y luego, pues aquí tenemos algunas imágenes y usted va a formular oraciones. Eso es algo sencillo, ya lo hemos hecho casi en todas las clases. Estas oraciones no es necesario que yo de repente voy a explicar. ¿Por qué no las hacemos aquí? Porque ya se nos está terminando el tiempo, ¿ya? Pero son actividades muy sencillas y ya se las estoy explicando. Listo, hasta ahí llegamos el día de hoy, niños. Hasta ahí vamos a llegar. Voy a dejar de grabar.